Doctora, buenas noches. Hoy vamos a presentar un video con respecto a la tolerancia cultural en la jurisdicción constitucional ecuatoriana. Muchas gracias. Como les había mencionado hace un momento, hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia en el contexto jurídico ecuatoriano, que estará contenido dentro de los siguientes acápites. 1. El contexto cultural y conceptual. 2. Un análisis del caso Guaorani y Taromenane. 3. Las posiciones de las partes involucradas. Y 4. El análisis de la Corte Constitucional. Como primera parte en la sección 1, el contexto cultural y conceptual, vamos a analizar el caso del conflicto entre los pueblos Guaorani y Taromenani desde una concepción de la jurisprudencia constitucional y de la tolerancia cultural. El reconocimiento del pluralismo jurídico en el Ecuador ha planteado nuevos desafíos para un sistema judicial, especialmente cuando se trata de casos que involucran a pueblos indígenas. En este caso nos permite examinar cómo la Corte Constitucional ecuatoriana aborda estos retos y busca equilibrar el respeto a la biodiversidad y a la diversidad cultural con los principios fundamentales del Estado de Derecho. Dentro del concepto cultural y conceptual, vamos a describir primero qué es el pueblo guaorani. Los guaraníes son un pueblo indígena que habita en la Amazonía ecuatoriana entre los ríos Napo y Curay. Su primer contacto pacífico con la civilización occidental data de 1958 y son reconocidos como la nacionalidad Guao por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Culturalmente, los guaraníes son semisedentarios dedicados a la horticultura, caza, pesca y recolección. Viven en grandes chozas familiares y su lenguaje no tiene relación conocida con otras familias lingüísticas. Es importante notar que han sido descritos en algunos estudios antropológicos como una sociedad con altas tasas de violencia interna, aunque sea una caracterización que deba ser debatida. Por otra parte, dentro de la definición de tolerancia, debemos definir que para entender este caso es crucial comprender el concepto de tolerancia. Según Rainer Frost, la tolerancia se refiere a la aceptación condicional o no interferencia con creencias, acciones o prácticas que uno considera erróneas, pero aún así son tolerables. Emmanuel Seva añade que la tolerancia juega un papel crucial en la teoría liberal respecto a las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y entre otros grupos mayoritarios y minoritarios. Concepciones de tolerancia. Forst identifica a su vez 4 concepciones de tolerancia. La primera habla de coexistir de permiso, en donde una mayoría permite a una minoría mantener sus creencias en posición subordinada. La segunda es de coexistencia, en donde similar al permiso, pero es motivada para evitar conflictos. La tercera es de respeto, que está basada en la referencia recíproca entre partes políticamente iguales. La 4 es de estima, donde las creencias ajenas se consideran éticamente valiosas. En la sección 2 vamos a abordar el caso Guaorani y Taromenane. Este caso nos ocupa ya que surge de un trágico incidente ocurrido el 5 de marzo de 2013. 2 ancianos Guaorani fueron asesinados en la comunidad de Yarentaro, provincia de Orellana, presuntamente por individuos taromenani. En respuesta, un grupo de 17 Guaorani organizó una incursión contra los taromenani, resultando en varias muertes y secuestro de 2 niñas taromenane de 3 y 6 años. El 27 de noviembre de 2013 se inició una instrucción fiscal por el delito de genocidio. Sin embargo, el fiscal expresó dudas sobre la aplicabilidad del artículo 441 del Código Penal ecuatoriano que tipifica el genocidio a miembros de la nacionalidad guaorani. El fiscal argumentó que se puede aplicar este artículo a los guaorani
y que podría violar sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución. Por ello, solicitó una consulta de constitucionalidad a la Corte Constitucional, que fue presentada por el juez de la causa el 14 de abril de 2014. Vamos a analizar un poco con respecto a las posiciones de las partes involucradas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado adoptó una postura que podríamos caracterizar como una concepción de tolerancia, de permiso, argumentando que existe una multiplicidad de pueblos y nacionalidades en Ecuador. Todos están sometidos a la Constitución de la República, además que el marco jurídico estatal debe respetarse por encima de las diferencias culturales y se puede reconocer particularidades de entre otras culturas siempre que respeten los valores esenciales de la cultura mestiza, como el respeto a la vida y la convivencia pacífica. Esta posición refleja la visión donde la cultura hegemónica, que es la mestiza, otorga reconocimiento a otras culturas, pero se reserva el derecho a interferir si lo considera necesario. Por otra parte, intervino la Defensoría del Pueblo, y presentó una postura más alineada con la concepción de tolerancia basada en el respeto mutuo. Sus argumentos principales fueron que Ecuador es un estado pluricultural que reconoce la justicia indígena y la justicia indígena a su vez puede manejar conflictos considerados como internos. Es posible que este orden jurídico estatal sea una interpretación intercultural y la nacionalidad guaraní es una contraparte válida para su proceso de diálogo. Esta posición sugiere una igualdad política entre culturas y propone un diálogo entre el ordenamiento jurídico estatal y la justicia indígena. Dentro de la defensa de los guaraní, podemos ver que se adoptó una posición que se acerca a la concepción de tolerancia de estima. Sus puntos clave fueron la existencia de una cosmovisión propia del pueblo guaraní, la validez de esa cosmovisión en condiciones de igualdad, la imposición de imponer nociones ajenas a la cultura guaraní y la inutilidad del sistema jurídico estatal frente a los hechos sucedidos. En esta perspectiva, implica que las creencias de la cultura guaraní tienen tanto derecho de existir como los dogmas de la civilización occidental, reconocidos en la cultura mestiza y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En el análisis de la Corte Constitucional se identificó tres problemas jurídicos principales. El primero, que hay una vulneración de los derechos colectivos del artículo 57 de la Constitución. El segundo, si se vulnera o no el convenio 169 de la OIT. Y el tercero, si se viola el principio de igualdad material en relación con los pueblos originarios. En su análisis, la Corte consideró jurisprudencia internacional y nacional, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos citó el caso de la comunidad Mayac Nasumo Aguastigni versus Nicaragua en el 2001, que define a los pueblos indígenas bajo criterios de continuidad histórica y reconoce su subordinación y marginación estructural. Como segundo punto, la Corte Constitucional colombiana citó dos sentencias, la sentencia T-496-96, que critica la noción unitaria de la naturaleza humana y propone el respeto de constitucionalidad a la diversidad cultural, y la sentencia T-254/94, que establece reglas para interpretación frente a las órdenes jurídicos diversos. Y como tercer punto, la jurisprudencia ecuatoriana destacó la sentencia 008-09-SAN-CC, que establece cuatro principios con perspectiva intercultural. El primero, la continuidad histórica. El segundo, la diversidad cultural. El tercero, la interculturalidad.
y el cuarto, la interpretación intercultural. La Corte recomendó realizar un ejercicio hermenéutico de la cosmovisión de los pueblos originarios y un diálogo epistémico para iluminar las diferencias entre las normas hegemónicas y las propias de los pueblos ancestrales. También reconoció la necesidad de un trato diferenciado para el pueblo guaraní en la aplicación del principio de igualdad material. Y como conclusión, tenemos que este caso ilustra los desafíos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano al tratar conflictos que involucran a pueblos indígenas. La Corte Constitucional, a través de su análisis, ha buscado un equilibrio entre el respeto de la diversidad cultural y la aplicación de principios fundamentales constitucionales. La evolución de esta concepción de tolerancia, de permiso, hacia una de estima, refleja un avance significativo en el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder sobre cómo implementar efectivamente este enfoque intercultural en la práctica judicial, y en este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional y cómo puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa para todos los ecuatorianos independientemente de su origen étnico o cultural. Muchas gracias.